Bien. A ver, vamos a ver primero con la más cortita, que es cómo pasar de una función exponencial a la inversa, que sería una función logarítmica. Voy a poner como ejemplo este de acá, ¿sí? Bueno. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que despejar la letra X, ¿sí? Porque el procedimiento sigue siendo el mismo. Esta sería mi función A. Y necesito encontrar mi función inversa B. ¿Cómo lo hacíamos? Despejando X. ¿Cuál es la dificultad? X está en el exponente, es más complicado de despejar. Siempre se hacía el mismo procedimiento, así que es cuestión de mecanizarlo. ¿Qué es lo que hago para despejar la letra X? Se dice que aplico el logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Cuando yo digo aplico tal operación en ambos miembros, es que hago lo mismo en los dos lados del igual, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue adelante escribir la palabra logaritmo. Después sigo teniendo lo mismo. De este lado tenía la y, de este lado tenía el 5 elevado a la x. ¿Qué pasa? El logaritmo tiene que tener alguna base. El logaritmo siempre está acompañado de un número en la base. Salvo habíamos visto que a veces no se escribía si eran base 10. Pero ¿qué pasa? Acá no es que puedo poner la base que a mí se me ocurra. Siempre tiene una restricción al encontrar la función inversa o una exponencial. Me tengo que fijar qué número tenía la base de la exponencial. Este es 5 elevado a la x. Entonces, la base de 5. ¿Qué número tengo que poner como base del logaritmo ese que agregué porque a mí se me ocurrió? Ese mismo número. Si no, no nos va a salir. Entonces, lo repetimos ese número. De este lado no tenemos mucho que hacer, porque tenemos logaritmo en base 5 de i. No nos interesa despejarlo tampoco, porque no estamos trabajando con ecuaciones. Pero de este lado nos queda algo interesante con lo que tenemos que seguir trabajando. Recordando eso que vimos en ecuaciones que se llamaba propiedades de los logaritmos. Primer propiedad importante que tenemos que usar siempre que queremos encontrar la inversa. Vimos que cuando había algo en el exponente y había un logaritmo, se podía pasar adelante multiplicando. Entonces vamos a hacer eso. Lo bajamos multiplicando. Acá repetimos esto. ¿Por qué ya no está más la x? Porque justamente por esa propiedad la agregué multiplicando. Acá seguimos teniendo el logaritmo en base 5 de i. ¿Y acá qué nos pasa con esto? Habíamos visto una propiedad que decía que el logaritmo en base a de a, la propiedad era esta, era 1. ¿Por qué? Porque si yo cualquier número lo elevo a la 1, me devuelve el mismo número. Acá tenemos esa propiedad porque este número que está como base y el número que está como argumento son lo mismo. Entonces nos queda de resultado 1. X por 1 nos da x. Entonces, así despejamos la x en una función logarítmica. En una función exponencial, disculpen la palabra. Entonces, ¿qué hicimos acá? A partir de la exponencial despejamos x. ¿Sí? Es el mismo procedimiento que antes, pero bueno, esto es un poquito más complicado de despejar. ¿Cómo despejo siempre una función exponencial para encontrar la inversa? Aplico el logaritmo en ambos miembros con base igual a la base de la exponencial. Si es 3 elevado a la x, acá en lugar de un 5 va a haber un 3. Si es 200 elevado a la x, un 200. No me interesa. Entonces, esta parte la dejo igual hasta el último paso. Acá empiezo a jugar con las propiedades. Siempre nos va a aparecer que tenemos que bajar el exponente y que después lo que nos queda acá vale 1. ¿Cuál era el último paso? Intercambiamos las letras. Donde decía x ponía y, donde decía y ponía x. Entonces nos va a quedar así. Y esta es la función inversa. ¿Sí? Es únicamente calcular las que se piden. ¿Cómo hago si tengo una logarítmica y quiero encontrar la inversa? Supongamos que vamos a seguir trabajando con la misma. Igual a logaritmo en base 5 de x. Esto es un poquito más sencillo. ¿Cómo se pasa de la logarítmica a la exponencial? Lo que se hace es esto. El 5 se pasa de este lado al igual. Como pasé la base del logaritmo, el logaritmo deja de estar, porque justamente lo pasé haciendo mención a esto que habíamos hablado de que el logaritmo y la exponencial son inversos, ¿sí? No solo funciones, sino que son operaciones inversas. Entonces puedo pasar de una a otra sin problema. Entonces, repito la base del logaritmo. ¿Y qué le agrego de exponente? Lo que ya estaba. Acá ya teníamos la y de este lado, así que se la agrego arriba. ¿Qué pasa? Tenemos que cambiar las variables. Entonces me quedaría 5 elevado a la x es igual a y. O como me gusta escribirlo a mí con la y primero, acá tendríamos nuestra función inversa. Siempre es más fácil pasar del logaritmo a la exponencial, ¿sí?
Pero si tenemos una exponencial y tenemos que pasar a la logarítmica, sí o sí hay que pasar por esta serie de pasos.